asunto del coronavirus tiene agitado de alguna manera a cada ser humano que vive en este planeta, lo que de alguna forma nos hace pensar en Dios, su existencia y su propósito para este mal. Y aunque no nos gusta tal idea y choca con nuestra equivocada mentalidad del Dios de bolsillo que está enfrascado en cumplir nuestras ambiciones y sueños, no podemos evitar considerar las palabras de C.S. Lewis, el conocido cristiano y autor de la famosa serie de libros Las Crónicas de Narnia, cuando dijo: «El sufrimiento es el megáfono de Dios en medio de un mundo sordo». Por tanto, en buena parte, nuestro llamado podría ser el mismo: volvernos a nuestro Creador, no porque Él está carente de atención, sino porque Él es digno y merece nuestra vida. La Escritura afirma que fuimos creados por Él y para Él. En medio de todo esto, el verdadero deseo de Dios para nuestro bien es entender que existe una peor infección que el coronavirus. Su letalidad es del 100% y su propagación es total. Se contrae genéticamente de generación a generación desde el primer ancestro infectado, Adán y Eva, y se esparce como consecuencia de nuestras malas elecciones. Como asegura Dios en el libro de Lamentaciones 3:39, este virus es tan terrible que debería ser el lamento de cada ser humano. Su nombre, como ya estarán suponiendo, es pecado. Lo interesante es que no existe retroviral ni vacuna que pueda contenerlo. Es tan terrible que no ha habido intento humano en miles de años y con toda la ciencia acumulada que haya podido menguar o apelar sus efectos. Es más, la intervención de la mano del hombre y la aplicación de la justicia humana lo hace mutar, haciéndolo resistente. Cada prueba solo empeora la cuestión. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la esperanza para la humanidad virulenta y moribunda? Aunque este virus es de origen humano y a consecuencia de su rebeldía y deformidad con respecto a todo lo que es bueno y santo, es decir, Dios, creador de todo, y siendo poderoso para permitir la llaga y para curarla, ha intervenido. Envió a su Hijo de su propia voluntad para hacerse hombre, y como tal, experimentó todo el potencial de la enfermedad y padeció todos los efectos del virus aún hasta la muerte, sin perder toda la pureza de su esencia. Y Dios su Padre lo ha levantado para que sea el portador perfecto de inmunidad. Ahora todo el que se acerque a Él y cree en su sacrificio y su obra en la cruz y se arrepienta de su pecado, la infección mortal por darle la espalda a Dios, desechando su propio intento humano de cura, en Él, es decir, en Jesús, adquiere los anticuerpos de gracia. Como un nuevo ser inmunizado obtiene una esperanza eterna de vida en verdadera plenitud con el Creador, aún en medio de un mundo roto, corrupto, infectado por el despreciable virus mortal. Aunque para una mejor ilustración hemos estado usando terminología médica, en verdad y en sentido espiritual, este sigue siendo nuestro mayor y verdadero problema. Pero Jesús y su sacrificio como sustituto por nuestro pecado sigue siendo nuestro único y suficiente remedio a nuestra seria y despreciable condición. Por tanto, nuestro llamado es a arrepentirnos de nuestra rebeldía y recibirlo por fe. A esta noticia de esperanza le llamamos el Evangelio. ¿Cómo conocer más sobre esta noticia? ¿Cómo saber que he sido perdonado y estoy libre del pecado y sus consecuencias? Mi consejo es hablar con un integrante de una iglesia evangélica cercana o ver el enlace que ofrece respuestas de la Biblia a preguntas sobre lo que es este Evangelio, pues solo en el Evangelio de Cristo hay cura para este virus mortal. Todavía están ahí. Me volvieron a sorprender. Como siempre, leyendo, estudiando, anotando. Hay tanto todavía que aprender. Ahora estoy con los salmos. Si supieran lo que uno aprende con ellos.
Es más, les comento. Cuando uno ve los Salmos, por ejemplo, uno se encuentra que tienen 150 capítulos. Seguramente ya lo sabían. Pero ¿ustedes sabían que los Salmos están divididos? Están divididos en 5 partes. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. O como lo conocían antes, como rollos. Rollo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo? ¿No lo sabían? Si uno va al capítulo 1 y mayormente en la misma página, arriba de todo, dice libro 1 o rollo 1, depende de la versión que uno utilice. Pero si uno va al capítulo 42, por ejemplo, dice arriba libro 2. Y si uno va al capítulo, por ejemplo, 73, libro 3. Uno va al capítulo 90 y dice libro 4. Uno va al capítulo 107 y dice libro 5. Es decir, los Salmos está compuesto por 5 libros o 5 rollos. Dentro de cada uno de estos salmos o dentro de cada uno de estos libros hay particularidades. Entre otras cosas que uno puede decir de los Salmos, como es un libro poético, uno se va a encontrar, por ejemplo, con un nombre específico. No sé si se dieron cuenta, pero en varias ocasiones dice, cuando se refiere a Dios, en vez de llamarlo comúnmente Jehová, como dicen algunas versiones, dice Jah, J-A-H. Esa palabrita es una abreviatura, es una forma poética de decir Jehová. Y mayormente lo encontramos en los Salmos, porque justamente es poesía hebrea. Así que cada vez que leas y te encontrás con la palabra Jah, tienes que saber qué significa Jehová. Es interesante, porque desde el capítulo 1 al capítulo 150 de los Salmos hay un periodo de 1000 años, un milenio. Y son 150 capítulos. Es que hay diferentes autores. Seguramente habrán pensado que David escribió los Salmos. Y es verdad, gran parte lo escribió David. Pero hay otras personas más. Lo encontramos a Moisés, a Salomón, está Jedutún, está Etam, está Asaf, unos levitas llamados los hijos de Coré. Y hay por lo menos 49 salmos, o mejor dicho, capítulos, que son anónimos, no se sabe quién lo escribió. Hay muchos autores, de diferentes rangos sociales, económicos, de diferentes lugares, de diferentes familias, que durante 1000 años escribieron estos salmos. Sin embargo, ninguno se contradice. Eso llama la atención. Eso no es otra cosa que la obra de alguien superior, del Espíritu Santo, guiándolos a cada uno de ellos. Hay tanto para hablar de los salmos, tanto para enseñar. Pero a eso se lo dejo a ustedes. Solamente les di una pequeña parte. Y no me tengo que olvidar. Algunos me preguntaron cuáles eran las respuestas de aquellas preguntas que hice al principio. El tiempo es corto. Se me acaba el tiempo. Pero solamente voy a decir algo. Los que me preguntaron sobre Judas, por ejemplo, que yo había preguntado por qué Judas había utilizado un libro apócrifo, el libro de Enoc, para ponerlo en sus escritos, cuando hizo referencia a la lucha que estuvo Satanás con el ángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. ¿Querés saber la respuesta? ¿Estudiaste y lo investigaste? Judas lo único que hizo fue usar un recurso que todos nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, lo hacemos. Usó algo de la época. Judas utilizó un recurso de la época que todo el mundo conocía, que era el famoso libro de Enoc. No había un judío que no supiera de lo que Judas estaba hablando. ¿Qué hizo Judas? Tomó un libro, un escrito que todo el mundo conocía, y lo usó para dar énfasis a su argumento.
de lo que usamos nosotros cuando contamos una anécdota, lo que leemos en un diario, cuando vemos algún video y lo comentamos. Entonces la gente, entendiendo lo que él estaba hablando, uno puede llegar a dar la conclusión que quería. Eso es lo que hizo Judas. Usó un escrito de la época, un recurso de la época, para dar a entender lo que él quería enfatizar. Era así de sencillo. Es más, otros me preguntaron sobre Isaías. Bueno, pero ¿cuál es el autor al final? Hablamos de diferentes periodos, hablamos de 3 Isaías. ¿Cuál es el Isaías? En realidad, nadie se pone de acuerdo. No se sabe. Uno puede quedarse con una postura. Para mí es un Isaías. Otros dicen, no, para mí son 2 Isaías. Y otros dicen, no, son 3 Isaías diferentes. Mayormente se dice que comenzó Isaías, pero después sus discípulos terminaron de escribir. Pero bueno, son todas diferentes posturas, que no hay nada concreto. Lo que sí es concreto, y está sobre todas las cosas, es que hay un autor mucho mayor, que es el Espíritu Santo. Él es el que guió a escribir ese libro. Y con eso es lo que nos tenemos que quedar. Para profundizar, hay para profundizar, hay para enseñar, hay para investigar, y uno saca lindas conclusiones. Pero para no meternos en temas que no nos llevan a ningún lado, nos debemos quedar con que el verdadero autor es el Espíritu Santo. Y hay una tercera pregunta. ¿Por qué Dios, cuando se refiere a Jacob, en vez de llamarlo con el nuevo nombre, se refiere a Jacob? ¿Se acuerdan? Él se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la pregunta era, ¿por qué no se presenta como el Dios de Israel? ¿Por qué ahí, él, habiendo cambiado el nombre, no le puso el nuevo nombre cuando se presentaba? Pero déjame decirte algo. Se me acabó el tiempo. Eso te lo dejo para vos. Y de hecho, ya me espiaste bastante. Ahora voy a continuar estudiando. Pero si vos querés seguir estudiando, lo tenés que hacer en tu casa, personal. No hace falta mandar respuestas. No hace falta consultar y mandarle a alguien que respondiste. No hace falta. Solamente investigar y aprender. Y si no te alcanza todavía, tenés panorama bíblico. Ahí vas a aprender un montón. Y aprendemos juntos. Pero por ahora, sigamos estudiando. Nos vemos. Salmo capítulo 17, versículos 8 y 9. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Amén. Gracias Dios, el Padre de los cielos, que le cuidas a los enfermos, a los países, a todo, a Brasil, a España, Sí, a Señor. todo, a la gente que habla en otro idioma. Vos los vas a amar igual porque vos sos el amado de los cielos. Jesús va a venir a buscarnos, así podemos ver cosas imaginables. Sí, Vos sos Señor. nuestro amado. El Amén, Espíritu Santo siempre va a estar en nuestro corazón, Amén, Señor. porque Él siempre va a ser nuestro guerrero en el corazón. Vos vas a ser nuestro guerrero en mi escudo que va a vencer. Si nosotros estamos asustados, vos vas a llenar el Espíritu Santo en nuestro corazón, así no tenemos miedo porque vos vas a ser nuestra luz del cielo. Amén, Señor. Vos le mandaste a tu Hijo que muera en la cruz por nosotros, que derrame su sangre en la cruz, así nosotros podemos estar libres de todo lugar malo. Vos siempre, en todo momento, vas a estar a nuestro
los presidentes que digan cosas buenas, que el coronavirus va a ser vencido por tu amor. Amén, Señor. Porque va a ser vencido por todo momento. Vos sos nuestro guerrero oscurito. Vos nos vas a proteger de el coronavirus, la cuarentena. Sí, Señor. Que la cuarentena se pueda ir de este lugar, así podemos divertirnos afuera en la tierra que nos diste para divertirnos, ver cosas que podamos jugar, que podamos escuchar de tu palabra, de las canciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, buenos días. Qué bueno encontrarnos un domingo más, una mañana más para compartir juntos y también, aunque sea de esta forma virtual, poder tener un tiempo de adoración a nuestro Dios, de poder cantarle a Él y que podamos juntos exaltarlo, darle gloria y decirle que Él es digno de toda nuestra adoración. Así que los invito ahí en casa, como estamos todos, a que podamos juntos adorar a nuestro Dios. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.
Buenos días, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Queremos compartirles como integrantes de la tesorería de la misión Jesucristo es la Respuesta algo hermoso, un testimonio que el Señor nos permite en estos momentos tan duros apreciar, que es la fidelidad de sus hijos. Y le damos gracias porque en estos momentos vemos cómo se está sembrando con generosidad. La iglesia está cerrada, el templo, pero la iglesia está viva, hermanos. Y vamos a leer en 2 Corintios, Pablo escribe sobre la generosidad. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Hermanos, Geslares está en pie y está sembrando con alegría. Buenos días, hermanos y hermanas. Es para mí una gran responsabilidad estar ocupando este lugar, que en conjunto con el hermano Eduardo tenemos la responsabilidad de la tesorería de la iglesia. Por eso quiero dar muchas gracias al Señor primeramente y luego a ustedes, los que no se han olvidado de las ofrendas y de los diezmos. Ustedes saben perfectamente que tanto en el salón central como en los anexos hay muchos gastos, sobre todo gastos fijos todos los meses, pero además de esto, el momento que nuestro país y todo el mundo está pasando, hay mucha necesidad y hambre. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de estar dando, supliendo los alimentos a todos los que necesitan. Por eso doy muchas gracias al Señor por ustedes y por todos los que se están acordando de los que necesitan. Les bendigo en el nombre del Señor. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Cielos, se escucha un sonido celestial.
Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¿Qué tal? Buen día, hermanos, hermanas, queridos, jóvenes, niños que están ahí. Espero que sí. Bueno, damos gracias a Dios por estar nuevamente juntos. Me gustaría orar antes de dar la palabra y que todos juntos pudiéramos hacerlo ahí alrededor de la mesa o donde estés, pudiéramos orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esa palabra tuya cale profundo en nuestro corazón. Tú la has enviado y la has enviado para bien de cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, aún de aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Saben? Hace 52 días que estamos en cuarentena, pero hace exactamente 54 días que fue el último día que nos pudimos reunir. Reunir como lo hacemos o lo hemos hecho habitualmente, en un lugar físico, viéndonos, saludándonos, la última vez con el codito, pero ahora ni siquiera eso. Y saben, miren que tengo acá. Tengo los últimos 3 pedidos de oración que se hicieron aquí en el Salón Central. Personas que pasaban y dejaban sus motivos de oración. De paso les pido que oren, porque encima son muy vecinos del salón. Son un señor, una persona, una pareja y 2 señoras, una mujer joven y otra mayor, que pidieron oración en ese momento. Y
de paso les pido que oren. Pero lo hacía como referencia, 54 días que no hemos podido vernos, encontrarnos en relación. Y este es un tiempo especial, un tiempo de trato personal, de trato familiar, un tiempo de comienzo, de nuevas cosas, de nuevos comienzos. Del año pasado que venimos con un tiempo de nuevos comienzos. Y esto ahora traído al seno de nuestras casas, de nuestras familias. Tal vez seguramente muchos de nosotros hemos desarrollado nuevas cosas. Me refiero a cosas que tienen que ver con nuestro trato con el Señor. Cosas que tienen que ver con nuestra vida de intimidad con el Señor. Hemos experimentado cosas, disfrutado de leer más la Escritura, de aprender a orar de otra manera. Cuántas cosas que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Aún en lo familiar también. Cuántas cosas nos ha permitido ver, aún compartir momentos de mucha alegría, como los hemos vivido. No quiero dar detalles, pero también momentos de mucha tristeza, de mucho dolor, a veces con la pérdida de algunos seres queridos. Bueno, situaciones, cosas que se dan. Hemos experimentado respuestas a oraciones, hemos experimentado y seguimos experimentando cosas de este orden. Por eso es un tiempo muy especial, mi hermano, y yo quiero en esta mañana que podamos experimentar también el consejo de la palabra de Dios. En todos estos y esto también, porque me toca a mí en lo personal, hemos hecho un montón de cosas en nuestra casa que de pronto habían quedado postergadas, y hemos empezado a usar herramientas que estaban por ahí oxidadas, y bueno, y las tuvimos que empezar a usar. Bueno, un montón de cosas que hemos empezado. Yo sé de muchos que han aprendido a cocinar, por ejemplo, y que bueno, ya llegará un momento en donde vamos a tener la posibilidad de degustar esas cosas muy ricas que han aprendido. Pero también hemos visto la mano de Dios en la provisión, cómo el Señor ha sustentado, cómo el Señor lo sigue haciendo, cómo Él sigue proveyendo, cómo Él sigue multiplicando. Por eso es un tiempo muy especial y yo doy gracias a Dios por esto que el Señor está haciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor ha venido a nuestras casas y esto nos tiene que dar un verdadero exclamación de gratitud a Él. Como en aquel momento cuando el Señor, el Cristo resucitado, el Jesús, el Mesías resucitado, se apareció en medio de los 120 que estaban reunidos en ese aposento. Y Él vino y se puso en medio y dice: paz a ustedes. Shalom. Paz a ustedes. Y seguramente en la casa de cada uno de nosotros el Señor ha venido a traer paz, ha venido a traer salvación, ha venido a traer restauración. Démosle la gloria a Él. Pero también yo quisiera que junto a alguna lectura que vamos a tener, podamos ver cómo el Señor ha podido ayudarnos a levantar altares en nuestra casa o restaurar altares en nuestra casa. Y vamos a ayudarnos con una lectura. La palabra de Dios habla mucho de los altares, desde el principio de Génesis, ahí capítulo 6, 7 de Bereshit, de Génesis, ahí cuando ni bien termina el diluvio y el arca ya se posa sobre la tierra, Noé y su familia
desciende y lo primero que hace Noé es levantar un altar de gratitud a Dios. Y así podemos ver un montón de veces donde distintos hombres de Dios van levantando altares de gratitud, de adoración y demás. Pero hoy vamos a leer en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Así que si tenés tu Biblia allí, yo te pido que por favor busques capítulo 6, desde el primer versículo, y vamos a ver esta preciosa historia que nos va a alentar y nos va a dar, porque nos vamos a identificar con esto que está relatado aquí. Lo primero que dice la palabra de Dios es que los israelitas, dicen, hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. La historia del pueblo hebreo es una historia que permanentemente tiene estos altos y bajos. Y esta era una de esos valles profundos de desobediencia, de estar desatendiendo la voz de Dios, de estar en rebeldía. Y por lo tanto eso los llevaba a una situación de estar en oprobio, en opresión. Los madianitas que formaban parte de toda esa, de esos descendientes de Canaán, y específicamente esta línea de los de Madián, que eran adversarios de los israelitas, se habían transformado en adversarios. Ellos los tenían oprimidos, pero no porque Dios se había olvidado, sino porque los israelitas habían desobedecido. Ahora, fíjense que ellos lo que hacen para cubrirse de los ataques de los madianitas, dice la palabra de Dios que ellos se habían, siempre que, dice el versículo 2, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas, y otros venían, las cuevas y otros los atacaban. Las cuevas, ellos se habían hecho y utilizado cuevas en las montañas para esconderse del ataque de los madianitas. No vamos a hacer una semejanza, pero de alguna manera nosotros también estamos en una cueva, en una casa, nos han puesto allí de alguna manera, y no porque necesariamente hayamos desobedecido, sino porque, bueno, hay un hecho alrededor que ha permitido que esto suceda así. Y como siempre decimos, nada ocurre sin que Dios lo permita. Es decir, no hay ninguna situación que pase sin que Dios esté permitiendo lo que está pasando. Así que, dicho esto, que es para certificar de que si estamos estos 54 días en casa, y muchos, gracias a Dios, ya están saliendo de sus casas y están trabajando y haciendo sus actividades, pero la gran mayoría no, y estamos todavía allí. Lo que sí decimos es que Dios tiene un propósito, y por lo tanto que el Señor está en medio de nuestra casa y nos da ese shalom, esa paz a ustedes, que es característica de su presencia. Dice la palabra de Dios que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y este clamor al Señor en esa circunstancia, tal vez no por esa misma razón, pero haya sido un tiempo donde cada uno de nosotros hemos aprendido, como decía al principio, hemos aprendido
a buscar el rostro de Dios, a clamar al Señor, a interceder, a orar por unos por otros, a clamar por aquellos que están tal vez en una situación difícil. Clamaron al Señor, buscaron el rostro de Dios. Y dice que cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, esto, el otro. Bueno, le empieza a hablar a los israelitas, le empieza a hablar. Y les dice: yo soy el Señor tu Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Y el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, un arbusto, un árbol típico del desierto, que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, que era el papá de la familia, del clan de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y Gedeón, que era un muchacho que verdaderamente de guerrero no tenía nada, es como que se sorprende de ese título que le pone el ángel. Dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón estaba en una situación donde su corazón estaba desarmado. Veía todo con un anteojo muy oscuro y la situación no era para nada alentadora, según su mirada, según lo que él veía. Pero entonces el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. No vamos a entrar, pero otra vez el yo soy. El yo soy, aquel yo soy que cuando Moisés preguntó: ¿quién es el que me envía? Tú le dirás: yo soy, es el que te envía. Otra vez vuelve a aparecer aquí la presencia del majestuoso, del eterno, diciendo: yo soy el que te envía. Ese Dios que se ha presentado en tu casa, ese es el mismo, el yo soy, el que está allí, el que se ha presentado en medio y te dice: paz, hay un propósito en todo esto, hay un plan que hay para tu vida, para tu familia, y seguramente muchos de ustedes lo están experimentando. Pero seguimos con el relato. Y dice entonces versículo 15: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Todavía Gedeón estaba viviendo en una situación de una autoestima bajísima. Era cierto que su familia era tal vez la más pequeña, pero quiero decirte que muchas veces nosotros también pensamos de que Dios no nos puede elegir, que no puede poner su mirada en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, que no somos capaces de hacer tal o cual cosa. Y yo quiero decirte que esto es una palabra de aliento a tu corazón, para que vos dispongas tu corazón en buscar el rostro de Dios y oír lo que Dios quiere decirte en este día. Esto es algo personal, es algo
que tiene que ver con tu familia allí. Entonces, el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y otra vez, la presencia del Señor. Si el Señor vino a tu casa, el yo estoy, el yo estaré contigo, es el que permanentemente alienta el corazón de cada uno de aquellos que desean, anhelan, buscar la presencia y servir al Señor. Son de los que quieren realmente agradar al Señor. Es aquella expresión última de cuando Jesús, el Mesías resucitado, le prometió a sus discípulos, cuando ya Él partía de esta tierra, le dijo: yo estaré contigo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Ese es el mismo Dios, el que te está diciendo: yo estoy contigo. Y dice: si me he ganado tu favor, dame una señal, le dice Gedeón, que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Él quería tener la certeza, y una de las maneras de agradecer la presencia de Dios era precisamente el hecho de agasajar al Señor. Qué bueno sería que cada uno de nosotros en nuestra casa, que hemos experimentado y seguimos experimentando que el Señor ha venido a nuestra casa, pudiéramos agasajar al Señor. Decirle: Señor, qué bueno, tú te has sentado a la mesa con nosotros. Está cumpliéndose aquello que proféticamente se dice allí en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y escucha y abre la puerta, entonces entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué bueno que podamos agasajar al Señor. Y entonces la palabra de Dios dice: esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Y Gedeón fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y lo llevó y se lo ofreció al ángel bajo la encina. Allí estaba el Señor esperando la ofrenda, el agasajo. Y cuando esto sucede, el ángel le dice a Gedeón: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan, y luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Y ahí se produce el primer impacto, cuando el Señor se manifiesta a Gedeón. El primer hecho sobrenatural que él empieza a experimentar, y dice: este es el Dios en el que me han hablado tanto, este es el Dios. Mi hermano, eso es lo que Dios quiere hacer en tu casa. Ese hecho sobrenatural, lo que Dios quiere hacer. Y Gedeón, cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Es que Gedeón conocía y sabía la historia hasta ahí de su pueblo. Sabía de que Dios en un momento le dijo: métete en la peña a Moisés, verás mis espaldas cuando yo pase, porque no me verá hombre y quedará vivo. Él sabía esto, por eso le dice: ¿cómo? He visto al Señor y voy a morir.
Sin embargo, él le dice, no vas a morir, quédate tranquilo. Y empieza esa relación de intimidad con el Señor. Entonces Gedeón construyó, y ahí otra vez, el altar anterior era un altar a medias, entre el Señor y Gedeón. El Señor le quería demostrar que ese sacrificio, que esa ofrenda allí sobre la roca, era la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Pero ahora Gedeón es el que construye el altar. Y lo llamó El Señor es la Paz, el cual está hasta el día de hoy y se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche, dice la palabra, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, y derriba el altar de tu padre que ha dedicado a Baal. Fíjese lo específico. Dios nos conoce y conoce los secretos de nuestra vida y lo que pasa en nuestra familia, y le dice, mirá, eso que está allí, eso que está ahí guardado de alguna manera o que tienes, eso, andá y derribalo. Andá y derribalo. Y tomá el toro específico, el toro, la ofrenda específica, lo que tenés para ofrecer al Señor, y ofrecelo. Ahora, tengo que decir que era una situación difícil para Gedeón, porque en la cultura hebrea hay un tremendo respeto, especialmente para el padre de familia. Todo lo que el padre de familia manifestaba, expresaba, enseñaba, eso era un profundo respeto. Y Gedeón es impulsado por el ángel del Señor a desafiar de alguna manera la creencia de su padre. Su padre creía y sostenía y adoraba a un dios pagano, Baal, un dios de los cananeos, el dios de las tormentas. Y también dice a la diosa Aserá o Astarte. Siempre como que era el femenino y el masculino que estaban, digamos, siendo adorados en conjunto. La diosa de la fertilidad. Todos dioses paganos. Y sin embargo, Dios le dice, andá y derribá ese altar. También Dios nos pide en nuestras familias, en nuestra vida personal, que derribemos altares que no honran a Dios, que no glorifican el nombre de Dios. Y sigue la palabra y dice, toma entonces la leña y ponte el poste de Aserá. Bueno, Gedeón, versículo 27, llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, hasta por ahí nomás, porque dice, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia. Había todavía algo que Gedeón tenía que reconocer para decir, bueno, yo voy a creer fielmente en cada palabra que el Señor ponga en mi boca. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron el altar de Baal que había sido destruido con el poste de la imagen de la diosa Aserá, que estaba cortado en el segundo, y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido, porque no solamente que él derribó este otro altar, y ahí vamos casi por el tercer altar que levantaba Gedeón. No derribó solamente, sino que construyó uno nuevo y ofrendó ese sacrificio al Señor, al Dios eterno, al eterno que es todopoderoso. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, el hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir. Pues destruyó el altar Baal y derribó la imagen de Aserá que está junto a él.
Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van a ustedes a defender a Baal? Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay algo sobrenatural que Dios está actuando. Primero en Gedeón, que ya a esta altura estaba realmente encendido por el Espíritu Santo. Porque él había, más allá de esa cuestión de que fue de noche y demás, pero él estaba convencido de que tenía que hacer todo eso, que tenía que tirar ese altar, que tenía que derribarlo, que tenía que aún desafiar y que aún estaba propenso a que los demás vinieran para matarlo. Pero ahora sucede algo sobrenatural. Es que este hombre, Joás, que era el líder de su clan, el padre de una familia que, aunque pequeña, era importante o tenía su trascendencia porque Dios había puesto su mirada ahí. Este hombre que estaba adorando a Baal, ese dios pagano, sin embargo, es como que Dios lo transforma. Ve en Gedeón un hombre que había tenido un encuentro personal con Dios, que se había atrevido a adorar a Dios, a levantar un altar al Señor. Y tal vez esto mismo esté aconteciendo en alguna familia. A lo mejor es un hijo, o una hija, o una esposa, o un sobrino, el que verdaderamente ha tenido esa actitud, esa experiencia de intimidad con el Señor y está llevando a algunos de sus familiares a volcar la mirada hacia el Dios eterno, al Creador del cielo y la tierra, a que envió a Jesucristo a venir a nuestra tierra, a la tierra, para dar su vida por nosotros. Joás se da vuelta. No era nada fácil, pero era un hecho sobrenatural. No era nada fácil. Todos lo conocían y todos sabían cuál era la actitud de Joás frente a estos dioses paganos. Y fíjense lo que él le dice: ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Es un día icónico para esa familia, como puede ser un día trascendente para tu familia. Si tú te decides a derribar todo aquello que no honra a Dios y levantar un altar de adoración al Señor. No hace falta ser grandilocuente, no hace falta ser alguien que tenga todo bajo una estructura de superioridad y de conocimiento. No, lo que hace falta es personas que verdaderamente dejen que el Espíritu de Dios tome control de sus vidas, como lo hizo con Gedeón. La misma palabra de Dios dice, versículo 34, entonces Gedeón dice, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, tocó el shofar en el sentido de la convocatoria. Dice, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Esto es maravilloso, lo que Dios hizo con este hombre, que de
un principio él no creía ni siquiera y hasta cuestionaba a Dios. A ver lo que el Señor estaba haciendo, haber transformado a su papá, haber transformado a su familia. Y quiero decir, de paso, a aquellos que no conocen a Jesús el Mesías, que Él vino a dar su vida por vos. Él vino a derramar su sangre por vos. Él vino para perdonar tus pecados. Y si tan solamente ahora mismo tú te arrepientes de tus pecados y le dices al Señor, Señor, te entrego mi vida. Necesito que vengas a mi vida, pero necesito que vengas a mi casa. Que entres a mi casa y como hiciste en la casa de tantos, que puedas decirnos paz a ustedes. Paz a tu corazón. Quiero decirles, y ya para ir cerrando, que todo sucede con un hombre insignificante a los ojos humanos. Que todo sucede con un hombre, con una mujer, con un joven, con un niño, insignificante a los ojos humanos, llamado por Dios, que se anima a levantar un altar de adoración al Señor. Quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús el Mesías, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Ahí está el altar. Ahí está el lugar de adoración. ¿O no? Por eso la palabra dice, presenten sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque precisamente el sacrificio, como lo eran en la antigüedad los sacrificios de los animales, para Dios ese olor que subía de ese sacrificio era un olor fragante, un olor que estaba indicando qué había en el corazón de esas personas que ofrecían el sacrificio. Y por eso mismo Dios está esperando de nosotros, de vos, de cada una de nuestras familias, que levantemos ese altar. No es un altar de piedra, no es un altar de material, es un altar de adoración, donde el nombre del Señor, donde el nombre del Dios eterno es engrandecido, es exaltado, es adorado, es levantado en alto. Y como dije, todo sucede cuando un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un joven, una pareja, se atreven, a veces insignificante a los ojos humanos, pero se atreven y desean levantar un altar de adoración a Dios. Todo sucede allí. Dios establece su majestuosa presencia en ese lugar. Yo quiero dejarles esto y desear que verdaderamente esta palabra sea una palabra que cale profundo en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, luego de haber compartido la palabra, quiero orar para que Dios pueda seguir obrando en cada una de nuestras vidas. Y a la vez que decirles que, bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en estos días a través del internet, a través de estos medios, orando como lo estamos haciendo los días martes durante el día,
los días miércoles en los anexos, y el próximo domingo también volver a encontrarnos. También los niños que se van encontrando el viernes, y aún dentro de un ratito los niños también, los más chiquitos, a través de este medio se van teniendo sus encuentros donde con tanta gracia están preparando cada uno de los maestros. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti, te damos la alabanza, te damos la honra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú te acercas a nosotros. Tú, Señor, llegas a nuestra casa y nos dices paz a vosotros. Señor, levantamos en este momento un altar de adoración a tu nombre. Y Señor, oramos aún por aquellos que no están en tu camino, aquellos que no te conocen, aquellos que están lejos. Y Señor, te rogamos para que tú les atraigas a ti, que tu nombre sea engrandecido y tu poder sea manifiesto. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.